allá en el Parque Central, y hoy pues volvemos en este jueves corpus a hacernos sentir en las calles de Santiago. Yo creo que es una señal bonita el que vengamos caminando, mayores, jóvenes, todo tipo de personas, ministros, laicos, caminando, dando una señal, queriendo dar una señal a la ciudad entera y a todo el que quiera recibirlo. Me parece muy significativo que personas de tan variada condición andemos por la calle, todo el que lo mira. Yo me siento complacido de ver que incluso los que no pueden venir aquí, que están en su casa, cuando pasa el Santísimo, acompañado por nosotros, entonces vemos desde los balcones o desde una ventana de su casa. Yo no sé si ustedes son tan curiosos como yo, pero yo voy a la procesión del Santísimo y de paso miro lo que hay alrededor. Y yo vi ventanas abiertas y balcones con personas paradas con toda devoción ante el paso del Santísimo y de sus acompañantes. Pues tenemos que agradecer al Señor que incluso esas personas que no nos pueden acompañar físicamente aquí, su corazón está con el Señor, como lo muestra ese detalle, que es notable siempre que pasa la procesión del Santísimo. Puede ser que alguno vaya por ahí como perro por su casa, pero otras personas, si llevan una gorra, se la retiran, o hacen una oración, o en la posición que asumen se da cuenta uno de la devoción que tienen y el respeto al Santísimo Sacramento. Hay algo, sí, bien, ese aplauso fue por los que por ahí en sus casas siguen al Señor. Ahora, dense el aplauso a ustedes mismos. Creo que este le salió un poco más fuerte que el otro, porque era el de ustedes. Bien, pues bendito sea Dios. El de Jesucristo ahora. El de Jesucristo, el de Jesucristo. Bendito sea Dios que nos permite congregarnos como estamos ahora aquí en este lugar. Yo compartiré con ustedes algo. Se supone que sobre el misterio eucarístico se comparte mucho, porque no hay una sola celebración de la Eucaristía, sino que en el año litúrgico hay cantidad de ocasiones, incluso diariamente cuando se celebra la Eucaristía, es este misterio el que estamos contemplando, meditando y compartiendo. Entonces, las veces que nos hemos congregado también, ustedes han oído hablar con entusiasmo, y pienso yo todos los que han estado aquí, quizás desde Monseñor Flores para acá, pero me tocó, por ejemplo, ir a Monseñor Adames en el Congreso Eucarístico. ¿En qué año? 1989. 89, 89. Yes. Yo estuve ahí, quizás te estaba diciendo tan duro, no estaba ahí. Pero lleva la cuenta. Ahí me tocó escuchar a Monseñor Adames hablando preciosamente sobre el misterio de la Eucaristía. Fue en el campus de la Universidad Madre y Maestra, ahí fue ese congreso eucarístico. Entonces yo pienso, obispos, pero también sacerdotes, los párrocos que ustedes han tenido, o los diáconos, o los ministros, ¿cuántas veces no solo han confeccionado el sacramento para ustedes en ese misterio de la liturgia para la Eucaristía, sino que también han predicado sobre ese misterio, tratando de motivar
la mayor reverencia, la adoración al Santísimo Sacramento. ¿Cuántos habrá habido antes que nosotros? A mí me gusta pensar en eso, para no cegarnos en un momentito, en un instante presente, sino todo lo que ha venido detrás, incluso los que ya no caminan por este mundo, pero dieron verdadero testimonio de adoración y sembraron una semilla que permanece. A mí me gusta pensar en eso y lo comparto con ustedes ahora, porque yo viví aquí. No sé si se le olvidó a ustedes, pero yo sé que lo viví aquí mismo en este lugar. He dicho varias cosas, porque yo varias veces he referido a aquello de que si todavía Cristo no hubiera hablado con claridad sobre el misterio eucarístico, oigan lo que estoy diciendo que suena un poco raro. Si Cristo no hubiera hablado con suficiente claridad, nosotros, mirando el ejemplo de los santos y de las personas piadosas de fe verdadera, tendríamos que aprender. Porque si uno ve a una gente arrodillada sobre el Santísimo, por ejemplo un jovencito o una jovencita, tienen que aprender y hay algo que les llamará la atención y por eso quizá comience la devoción y el fervor eucarístico en un joven, en una joven, a veces en una familia. Entonces, yo digo eso, y si estudiamos la vida de los santos, ahí encontraremos maravillas, como Santa Teresa de Jesús, o el llamado San Pascual Bailón, que solo de oír los campanazos en la iglesia y la hora de la consagración, él que estaba cuidando a los animalitos humildemente en el campo, levitaba, se elevaba en el aire solo de pensar en la Eucaristía, registrado históricamente. ¿Cuántas maravillas ha hecho Dios? Y yo dije aquí, y eso fue lo que anuncié, que ni siquiera tenemos que ir muy lejos, porque ¿quién de nosotros no ha conocido personas adoradoras del Santísimo Sacramento? Entre nosotros, quizás caminando todavía en este mundo, o algunos ya se fueron a la presencia de Dios. Modelos verdaderamente para nosotros. Yo suelo mencionar, porque como a mí me recibió de 15 años en el seminario menor, hace un tiempo ya de eso, Monseñor Flores y Monseñor Moya, y ahí en ese seminario estaba Vinicio Isla, y ya ahí estaba Monseñor Fello, el padre Fello, Rafael Felipe. Díganme ustedes que yo salga a decir que a mí nadie me dio ejemplo de adoración si yo vi a esos hombrotes tirados por el piso, arrodillados ante el Santísimo. ¿Cómo se me puede olvidar? Si yo me descuido es responsabilidad enteramente, culpa mía, pero no de aquellos que fueron modelos para enseñar la verdadera fe y específicamente ahora el amor a la Eucaristía. Yo mencioné el seminario menor, pero primero lo vi en mi casa, porque ustedes saben y habrán oído que el mismo Monseñor Flores le metió en la cabeza a la vieja mía de una hora santa de reparación a las mismas 12 de la noche. Y la vieja, cuando yo estaba en la casa, a mí era que me despertaba para que le leyera la hora santa. En un campo con esas tinieblas, que se le despertaba uno hasta con la boca medio encogida, a rezar la hora santa de reparación, una hora santa eucarística que la difundió mucho Monseñor Flores, precisamente. Eso menciono yo. En mi propia casa estaba la escuela de adoración. Y digo, ¿cuántas personas más podrán decir algo parecido? Si no fue en su propia casa,
fue en su vecindario, en su comunidad, y ahí recibieron el don de Dios, como yo estoy mencionando que lo recibí. Pues bendito sea Dios, ahora no dejemos caer esa tradición. A mí me ha tocado, sería el mismo Dios que lo puso en mi camino, ver a unos niños adorando el Santísimo, y a mí nunca se me ha olvidado. Es tan así que una de esas experiencias, ahora en un otro libro mío que va a salir, o que me ha dado por eso, ahí recojo el testimonio de que yo estaba de visita pastoral en un lugar del sur, y cuando fui a hacer la oración a la capilla del Santísimo, me puse en una esquinita y ahí entraron dos jovencitas, dos niñas, una más grandecita y otra pequeña, y se arrodillaron las dos delante del Santísimo. No me vieron. Y yo, con perdón de Dios, disimuladamente saqué mi celular, tráquete, y le hice la foto, y ahí ando con la foto, incluso en este próximo libro mío, ahí saldrá la foto con algún comentario, porque Dios nos habla de tantas maneras. Y yo dije, mientras los niños adoren, hay esperanza para la humanidad. Amén. Amén. Así sea, así sea. Si esos niños adoran, porque yo lo que me puse a pensar, ¿y de quién aprenderían? Cuando las vi a las dos tiradas por el pisito ahí, en un lugar humilde, yo dije, ¿de quién aprenderían? Entonces lo menciono hoy porque ¿quiénes aprenderán de nosotros a hacer lo mismo? Porque nos llegará el día en que nosotros también salgamos de escena y vengan otros detrás. Y esos van a recibir también como hemos recibido nosotros. Entonces hay que tener tanto cuidado, porque hasta con los detalles Dios educa a las generaciones que vienen detrás. Bueno, se ve que parece que yo me estoy poniendo viejo, porque le hice un par de puentecitos, ¿verdad? Pero miren este que me pasó, y se lo voy a decir, fue el Luperón. A propósito de adorar, el Luperón, yo lo he mencionado alguna vez por ahí. Después en Santo Domingo me tocó clausurar una tabla de ejercicios espirituales, me pidieron la Eucaristía y fui. Y ahí estaba una dama. Cuando yo terminé la Eucaristía, entonces dijo que quería dar un testimonio. Yo dije, seguro va a narrar algún milagro que yo hice. Señores, ustedes no me conocen a mí. Eso no es en serio. Pero si van a dar un testimonio y era de mí, pues yo no fracasé porque no pensé en gran cosa. Si hubiera pensado en gran cosa, me equivoco medio a medio, porque el testimonio era este. Esa era una persona quien estaba hablando y iba a dar el testimonio muy importante en el tren judicial del país. En ese momento era tremenda funcionaria del Ministerio de Justicia, esa persona. ¿Y cuál era el testimonio? Que cuando ella vivía en su lugar, yo celebré misa allá, y la gran cosa fue que ella vio que yo pasé frente al Santísimo e hice la reflexión. Y no esperen más, que ya no hay más. Eso era nada más. Y que se ve cuántos años después, esa funcionaria tan encumbrada estaba todavía, le trabajaba en su interior a ese sacerdote joven que hizo la reverencia debidamente al Santísimo. Y mi conclusión fue, uno no sabe cuándo Dios lo va a usar de instrumento para los demás, hasta con los pequeños detalles. Y me vino a la mente, porque si un niñito ve a su padre o a su madre doblando la rodilla delante del Santísimo, es probable que él aprenda a hacer lo mismo y que no olvide jamás.
Así como no olvidan los malos ejemplos, pues también los buenos ejemplos edifican. Y ahí quiero entonces compartir con ustedes, porque este día tan grande hemos oído esa palabra, la promesa de Dios buscando el bienestar de su pueblo, y le dio un alimento que nadie conocía, el maná. Y ahora nos da otro alimento misterioso del cual aquel solo era una sombra, un presagio de lo que tenía que venir. Ahora es el tiempo de la realidad plena. Cristo realmente presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad para nosotros. Sobre ese misterio, como dije, cuántas veces habremos meditado y oído y compartido, pero yo digo ahora, como que me pregunto, ¿y para la sociedad qué? Porque para nosotros los creyentes se supone que es un grandísimo misterio, una bendición. Pero nunca Dios da una bendición al creyente para él solo. Tiene que llegar a la sociedad. Y yo pensaba, este jueves corto, mucha gente nos acompaña en las calles o por los medios, en distintos pueblos, porque ya hasta aquí se anunció como el señor Tomás Morel no está aquí, porque está presidiendo un evento como este en Moca, que también se hace allá. Entonces, bien, para el creyente se sabe para qué es, una bendición. Pero yo digo, ¿cómo llegará también a la sociedad? Una sociedad bastante descalabrada, como está esta, bastante descalabrada, porque no nos vamos a poner aquí negativos, pero cuando uno hace así y encuentra números de feminicidios, o de asaltos, o de muertes, quiere decir que algo está pasando. Y no será que la gente está cada día buscando más de Dios. Probablemente sea que se han olvidado de Dios, y el que se olvida de Dios ni siquiera entiende la dignidad del ser humano. Y si no entiende la dignidad del ser humano, ¿cómo va a respetar? ¿Por qué no hacer un asalto? ¿Por qué no darle un balazo? Entonces, a propósito de que digo, ¿cómo es este misterio para el creyente que es la Eucaristía en este jueves corpus, que lo contemplamos vivamente? ¿Cómo puede llegar a la sociedad? Entonces yo diría, si nos trabaja a nosotros, algo le llega a la sociedad, porque miembros de la sociedad somos. Y si mejoramos nosotros, una partecita de la sociedad tiene que mejorar. Pero deberíamos ir más lejos todavía. Entonces ver cómo se inyectan esos valores como un suelo, como una vitamina fuerte para la sociedad. Y que entonces contrarreste enfermedades y calamidades sociales, como lo es la corrupción. Porque uno que con sinceridad doble su rodilla delante del Santísimo y que lo haga auténticamente, ¿creen ustedes que será capaz de corromperse y de buscar su propio bien y no el bien de la población? No me parece. Entonces, esto es para católicos. Sí, hoy mismo en los periódicos, ¿qué dice? Los católicos celebran el jueves corpus. Los católicos. Ni siquiera protestantes y otros grupos católicos. Pero no debe quedarse entre los católicos. La bendición de Dios se hizo para derramarse por todas partes, si son protestantes o se llaman cristianos o de otras denominaciones, o el que se llame nada o es agnóstico o dice que es ateo. Así como necesita aire y sol, necesita la gracia de Dios, aunque diga que no la necesita, porque usted puede decir. Yo quisiera saber qué fue lo que desayunó esta gente que está tan aplaudida. Tan aplaudida. Entonces, bien, miren lo que digo.
tiene que llegar la gracia de Dios a todos los demás. Entonces, busquemos la manera y oremos intensamente. A mí me parece que en esta celebración de hoy sí, que tiene marca católica, ¿cómo no? Pero no se hizo para los católicos, se hizo para la humanidad. Entonces, eso es lo que digo, que tenemos que doblar la rodilla y pedirle a Dios que nos dé la manera de llegar a mucha gente más. Miren que ustedes seguro sabrán que hoy aquí, en un acto brevísimo, vamos a relanzar el plan de pastoral de nuestra arquidiócesis, que lo es de todo el país. Precisamente, ¿para qué es el plan de pastoral? Lo que dice el Papa Francisco, una iglesia en salida, sinodal, codo con todos los demás. Entonces hoy precisamente queremos relanzar ese plan de pastoral. Yo diría que esa es nuestra manera específica para tratar de llegar a todos, quien sea, crea o no crea, que le toque algo de la bendición de Dios. Pero eso no puedo hacerlo yo, ni el padre William Arias, vicario de pastoral, ni el equipo de pastoral, ni los demás sacerdotes. Eso tiene que hacerlo cada uno hasta en su propia casa y con sus vecinos. Llevarle algo de ese pan eucarístico. ¿No puede comulgar? Pues déle la noticia del Evangelio, que es otra manera de comulgar, de que reciba en su corazón la presencia de Dios. Si no puede recibir la Sagrada Comunión, que reciba la bendición de Dios, que Él no se la niega a nadie. Entonces, hagamos el esfuerzo. Esa es mi invitación. Mire, y creo que no puedo alargarme mucho, porque aquí estoy a la sombra y una brisita tan buena que hay. Y los que están en el sol. Pero cuando yo veo por allá, mire, pero a mí me dicen que hay gente que estaba orando, pidiéndole a Dios que no lloviera, pues cojan ahí. No llovió. Dios le cambió la lluvia por un solecito. Pues bendito sea Dios. Entonces, hermanos, con esto completo esta pequeña intervención mía. Conocemos del misterio. Ahí nos decía el apóstol Pablo en la segunda lectura, la segunda carta a los Corintios. ¿Qué significa comunión? ¿Puede uno participar de la comunión y luego sembrar cizaña? Seguro que el país mejora si se siembra más cizaña. No, División. Lo que hay que sembrar es tolerancia, comprensión, amor al prójimo. Y más los que participamos de la Sagrada Comunión, que es lo que decía el apóstol Pablo. Un solo pan y un solo cáliz. ¿Cómo entonces puede haber división entre nosotros? Si estamos unidos por el que realmente realiza la unidad entre nosotros, que es Cristo el Señor, especialmente los que participamos de la Sagrada Comunión. El que se acerque a ese misterio, como lo hacemos en este día, tiene que ser con el compromiso de sembrar unión en este pueblo dominicano. No importa de qué partido es, porque aquí es que vive y de este aire que va a respirar. Entonces aprender a llevarnos bien. Ya nos falta mucho para las elecciones y las elecciones son una desgracia en este país. Tendremos que pedirle hoy al Santísimo y orar nosotros especialmente para que el Señor nos ayude a caminar civilizadamente, respetándonos y participando en los procesos democráticos como gente civilizada. Tendríamos que pedir ese favor, porque no vamos a estar en suspenso, en vilo, como dicen los españoles, cada vez que hay unas elecciones. Entonces pedir para que Cristo Eucaristía armonice a esta sociedad y nos permita respetarnos, y también que nos dé la fuerza para trabajar, la sabiduría para encontrar el mejor modo de tratar a los demás, y que así haya armonía entre nosotros. Duarte brincará para arriba. Duarte estaría contentísimo
si pedimos nosotros unión a este pueblo por el que Él se sacrificó enteramente. Brincará para arriba si oye que estamos orando, pidiendo por la armonía en el pueblo por el que Él se entregó y se sacrificó. Y así todos los padres y madres de esta patria. Pues yo creo que haremos una gran sintonía con el país, y no solo con los católicos, si aprovechamos esta solemnidad para que la gracia de Dios se difunda y no pregunte quién sea, y si vive en esta tierra, que le llegue esa bendición. Eso es lo que deseamos. Dejo muchas cosas más que decir, que el Señor nos ayude a cumplirla y que vivamos verdaderamente este misterio. Que así sea. Terminada la vida de nuestro último Señor, todos nos ponemos de pie y vamos a profesar esa fe en ese Jesús Eucaristía y este día solemne del Corpus Christi. Profesamos esa fe.